Zoom meeting without him allowing them. Just go to the security. Ajá. Vaya a seguridad. In the bottom. En el abajo. Yeah. Sí, ya. Yeah, click that and just click enable waiting room. There should be a... Donde dice enabling, que permita al enabling what? Waiting room. El cuarto de espera, que lo permita. Yeah. Que vaya a seguridad, seguridad es settings. Está al lado de participants. Usted lo tiene. Ya estoy en seguridad. En seguridad. Entonces ponga enable. No, not enable, just because usually it's enable. Okay. Now you disenable that by clicking it. Usted va a clic en eso y va a decir que la gente pueda entrar. Sí, dice habilitar la sala de espera. ¿Esa sería la palabra? Habilitar la sala de espera. Habilitar the waiting room. Yeah. Habilitar. To allow. No, usually it's allowed. Now you want to close it. So you have to close it. Lo tiene que cerrar. There should be like a click. Hay un clic que dice cerrar la sala de espera. Ya está. Ya está cerrado. Ya lo hizo. Okay. He did it. Okay. So now the people can go directly without him allowing them to come? Yeah. Okay. Yeah. He said that. That's what you had to do. Every time. O todo el tiempo. Cuando y yo lo pruebo para ver si es que funciona. Me salgo y vuelvo a entrar. Para ver si muy bien. Haga eso, sí. Ya. A ver, sí. A ver. She's going to do that. She's going to try to go in. So okay. She's going to test. Ya, vamos a ver qué tal. Si le sale a Natalia, ¿no? Vamos a ver. Puedo salir también. I can get out. No salgan mucho, ¿no? Okay, vamos a salir afuera. No se salgan todos. No van a quedar sin gente. Natalia, ¿te estás conectando? Sí, paz, ya entré de una. Listo, genial, dígale. Muchas gracias. Very good, very good. Sí. Chévere, muchas gracias, Lidia. Estupendo. Happy, ok. Qué bueno, ¿viste? Mira el muchacho. Sí, hermoso. Qué gran apoyo nos ha dado el hijo de nuestra hermana. Sí. Qué bueno. Pero Lidia desapareció. Entré otra vez, estoy ahí. Perfecto. Entré otra vez, sí. Gracias. I don't know. Bien. Chévere. Yo no sé estas cosas, pero vale. Muy bien. No, pero con inglés andas muy bien. Tenés mucha habilidad. Yo estudié inglés los 5 ciclos, pero no lo practico. Sí. Eso es lo malo. Si no se practica, se olvida. Sí. Eso. Muy bien. De verdad, bueno, antes de comenzar quiero compartir una alegría, ¿no? Hoy tuve algunas visitas, visité a algunos hermanos que me pidieron una visita especial. Entre ellos visité a Pedro Cunalata. Le dije, pero yo puedo atenderlo por medio de Zoom. No, quiero que me haga una visita personal. Así que estuve conversando. Él fue un hermano que nos apoyó en el Evangelio por mucho tiempo. Todos los videos que tengo, más de 200 o 300 videos que hay, pues 200 él me ayudó él grababa, editaba y colgaba en el YouTube. Ese trabajo no lo hacía yo, sino Pedro. Ha sido un hermano que nos ha apoyado y hemos visitado muchas iglesias predicando el Evangelio, pero él se apartó un tiempo de nosotros, ¿no? Del mensaje del Evangelio, y hoy me dio una buena noticia que el Evangelio pudo más, ¿no? Ha estado tocando su corazón y me dijo que está volviendo al Evangelio porque no tiene otro lugar más seguro que el Evangelio, ¿no? Entonces, la próxima semana él va a estar con nosotros acompañándonos por medio de Zoom, el hermano Pedro. Otra de las gratas noticias es que pude visitar a Gaby, ¿no? A Gaby, a la mamá y a Diego. Usted sabe, por este problema del COVID es un poco difícil, y sobre todo que ellos están en la cuarentena, ¿no? Y el golpe que han recibido no es nada agradable, ¿no? El perder a un ser querido. Sin embargo, saludamos desde la ventana, ¿no? El saludo del vidrio.
Fue emocionante ver a la hermana Sonia y a Gaby, a Diego, ¿no? Así que esa es la buena noticia, están en recuperación, gracias a Dios están bien, mandaron saludos también, fue un abrazo así, ¿no? Ese es el abrazo que nos dimos. Aquí pude entender que muy pronto nos daremos ese abrazo acostumbrado, ¿no? La iglesia nuestra se caracteriza por ser una familia, somos una familia y creo que nos extrañamos, pero cuando pase toda esta pandemia podremos nuevamente abrazarnos, tener esas conversaciones gratas que solemos tener con los hermanos. A veces después del servicio nos quedamos a conversar un poco más, otras veces en las casas, pero es un bonito grupo, es una familia, ¿no? Y ella manda saludos también para ustedes. Muchos saludos. Así es que es lo que les puedo comentar, hermanos. ¿Ya? Vamos por buen camino y gracias por sus apoyos, por su oración. Al doctor Loas también sé que lo está asesorando a la familia y gracias, doctor Apolo, por todo lo que está haciendo. Lo mismo Natalie y las chicas, que quizás no estén aquí, pero hay jóvenes de nuestra iglesia que también han estado apoyando a esta familia, ¿no? Sé que Dios las bendiga. Muy bien, hermanos. Ha llegado el momento de escuchar nuestro primer canto. Voy a silenciarlos para que no se escuche toda la bulla. Así que vamos a escuchar nuestro primer canto. Vine a adorarte, es la canción que he elegido. Déjame ver. Vine a adorarte. Es una canción cristiana. Lo vamos a compartir para que todos podamos escuchar esta hermosa canción. Vine a adorarte. ¿Sí? Dios es el único que merece la honra, la alabanza y todo, ¿no? Toda la adoración para Dios. Vine a adorarte, una música cristiana. Muy bien, canta Marcela. Es una cantante conocida en el medio cristiano. Esperanza.
Bueno, ha llegado el momento de tener una palabra de oración. Tenemos un pedido especial, es por María José. Ella espera un bebé. No, es un poco complicado esto, lo del bebé. Yo recuerdo hace unos 8 años, ingresé a un hospital donde había un recién nacido. Cuando entré al lugar, habían varias personas que eran familiares de este bebé y estaban agarrados sobre un yeso, eh, eh, rogándole, implorándole al yeso que le pudiera hacer un milagro. El médico no podía hacer nada y permitió que yo ingrese y le dije a los familiares que dejaran de, de, de mirar al yeso porque él no les va a dar lo que esperan, sino que hay un Dios en los cielos, Jehová de los ejércitos, él provee y él ayuda, ¿no? Entonces, el bebé estaba declarado prácticamente iba a morir, según lo que decía el médico. Se oró, luego me fui, eso es todo lo que hice. Oramos para que el Señor lo cuidara, lo protegiera y se sanara de esta situación. A los 5 minutos, cuando ya me iba con mi auto, me llamaron, me dijeron, el bebé está salvo, sano y salvo. El bebé está sano y salvo. Gloria a Dios. Agradecemos a Dios por el milagro. Dios sigue haciendo milagros. Nosotros no somos personas que no creemos en los milagros, creemos en los milagros, se dan. En este caso voy a orar también de la misma forma por María José, que Dios se glorifique en el bebé que espera y que todo salga bien. Yo les pido también a ustedes en su corazón, clamemos a Dios. Dios tiene sus propósitos. María José, no te conozco, pero a pedido de Natalie, una hermana en Cristo, vamos a orar por ti, vamos a orar por ese milagro. Dios es bondadoso y Él sabe que es lo mejor para nosotros. Así que cerremos nuestros ojos. Nuestro Padre Celestial, en este momento nos unimos en oración. Te agradecemos por la oportunidad de estar en este medio con personas de diferentes lugares del mundo que te temen, que creen en ti, que creen en tu palabra, que creen en el Evangelio. Te traemos un caso muy especial, María José. Ellos están esperando un bebé. No sabemos las circunstancias en las cuales están pasando, pero te pido por el poder de Jesús, por la gracia de Jesús, por los méritos de Jesús, el único que es meritorio, el único por el cual recibimos las bendiciones, Jesucristo tu Hijo, porque no hay virtud en nosotros. Ninguno de los que está aquí merece una bocanada de aire o un milagro. Solo apelamos a tus muchas misericordias y por Jesús, quien se hizo nuestro Salvador, y gracias a Él recibimos todas tus bendiciones. Bendice a María José y al pequeño que está en su vientre. Que todo salga bien, Él pueda haber vida, Señor. Tú eres el único que das vida a las personas. De ti viene la vida. No, la vida no es nuestra. Tú eres el origen de la vida. En ti está la vida, Señor, y bendice a esta familia. Glorifícate, Padre. No nosotros, glorifícate tú, Señor, porque tú eres el Dios de los milagros, porque tú eres el Dios de lo imposible, porque tú escuchas a tus hijos por tus múltiples misericordias. Gracias, Señor, porque ponemos la vida de María José y su familia en tus manos, Señor. También bendice el estudio de tu palabra que vamos a tener a continuación. Otra vez que tu nombre sea exaltado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Dios los bendiga. Encantado de estar esta noche con ustedes. Les comento que estamos cerca de 30 participantes. Yo ya les decía el día lunes, martes, estaba visorando de que comenzamos a aumentar en participantes y esa es una alegría. Entre esos participantes está Cruzita, ¿no? Una amiga a quien estimo. Hemos tenido algunas reuniones con ella y me alegra, Cruzita, que hoy puedas estar con nosotros. Que este estudio te pueda ayudar para tu vida espiritual y puedas sacar conclusiones
sobre lo que es la Biblia, ¿no? Muy bien, hoy vamos a estudiar el Evangelio en el libro de Romanos, en el versículo 1. El Evangelio en el libro de Romanos, el versículo 1. Miren, hace más o menos unos 10 años, mi hijo había hecho una travesura en el colegio, o la escuela, ¿no? Había hecho una travesura, me habían informado los profesores, así es que yo hablé con el niño y le dije, pues, ¿qué mereces? Tú mereces el castigo, ¿no? Y, bueno, en esa época todavía creía que había que castigar a los niños. Yo hoy no creo más que a los niños hay que castigarlos, ¿no? Yo ya no creo más en ese tipo de disciplina porque no arregla nada. Pero en esa época, pues, algunas 3 o 4 veces he castigado al niño. No suelo castigar a los niños porque creo que hay otras maneras de educarlo mejor a un niño, ¿no? Entonces yo estaba muy enfadado, pero quería que mi hijo entendiese la gracia de Dios, ¿no? Entonces el niño esperaba recibir una paliza, ¿no? Un castigo. Estaba muy apesumbrado, lloroso, esperando recibir el castigo de su padre. Pero recuerdo que aquel día le dije, hijo, te voy a enseñar lo que es la gracia. Quedas sin castigo. Eso es la gracia. Él ya creció, ¿no? Ahora ha crecido. Yo no sé si él comprenda la gracia, no lo sé, pues es adolescente, pero yo le enseñé la gracia en aquella oportunidad. La gracia es quedarse sin castigo. La gracia es recibir recreo cuando no lo mereces, ¿no? La gracia es un atributo divino que Dios nos concede. Aunque no lo merezcamos, aunque merezcamos el castigo, y eso es lo que merecemos, nosotros merecemos ser tratados sin misericordia porque somos pecadores. Todos los que estamos aquí, ninguno puede decir que es santo, todos somos pecadores. Y entonces en ese sentido merecemos que la justicia de Dios caiga sobre nosotros, porque somos malos, porque tenemos malos pensamientos, porque pecamos, así como respiramos, pecamos, porque nos indignamos, porque tenemos situaciones que van contra la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, en ese sentido merecemos la justicia de Dios. Ninguno de los que está aquí merece ir al cielo. Ninguno, ¿no? Y no nos creamos más santos que otros. Lo que merecemos nosotros, de acuerdo a la Biblia, es el fuego, la candela o el infierno o la muerte. Merecemos el castigo. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Así que nadie de los que está aquí es digno de ir al cielo. Si se tratara de ir al cielo por nuestra conducta o comportamiento, ninguno lograría ir al cielo porque nuestro comportamiento es como trapo de inmundicia, no es perfecto. Pero Dios nos da el cielo por su gracia. No merecemos el cielo, ese lugar paradisiaco que es el cielo. No merezco ir al cielo, pero vamos al cielo no por una virtud nuestra, sino porque Dios así lo ha decidido, llevarnos al cielo gracias a que Jesucristo hizo un pago. Él pagó el precio por nuestros pecados y, hermanos, la buena noticia es que vas a ir al cielo, porque ir al cielo no depende de tu conducta, ya sea buena o mala. Ir al cielo depende de la gracia de Dios. Dios en su gracia nos concede el cielo en virtud a lo que Jesús hizo al derramar su sangre en la cruz del Calvario. Entonces, la gracia es el favor de Dios de dejarnos sin castigo y más bien de llevarnos al cielo gratuitamente. Entonces, de aquí, quien se pierde no se va a perder por pecador, ¿no? Si alguno de nosotros resulta perderse, no se va a perder porque pecó por pecador. Si se pierde es porque no ha aceptado la gracia divina de Dios, no ha creído en lo que Dios dice en su palabra, de que por gracia somos salvos, de que somos justificados gratuitamente por su gracia. Entonces, las personas no se pierden por
por pecadores, sino se pierden por no haber reposado en lo que Dios ya ha dicho, de que somos justificados gratuitamente por su gracia. Esto es lo que la epístola de Pablo enseña. Pablo no nos enseña que hay varios caminos para el cielo. Hay un dicho que usted conoce: todos los caminos van hacia Roma, ¿no? Así más o menos es el dicho, ¿no? Todos los caminos van hacia Roma, pero todos los caminos o toda clase de fe no nos lleva al cielo. El único camino que nos lleva al cielo es a través de Jesucristo. Jesucristo es el medio por el cual tú vas al cielo, es a través de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio por nuestros pecados, porque Él es nuestro sustituto. Él tomó nuestro lugar, recibió nuestro castigo, recibió la corona de espinas para que tú recibieses su justicia, y en lugar de corona de espinas tú recibieses la corona de vida eterna. Él murió para que tú no murieses. Él fue condenado para que tú seas justificado. Él recibió nuestras maldiciones para que tú recibas sus bendiciones. Él bebió la hiel amarga para que tú bebas del agua de la vida eterna. Todo esto se nos concede a nosotros gratuitamente. Toda persona que se acerca a Jesús y lo acepta como su perfecto Salvador, entonces estará dentro de los salvos allá en la tierra. Les decía que el libro de Romanos enseña justamente cuál es el camino al cielo. Y nos va a enseñar que no hay varios caminos, que hay un solo camino. Es el camino del Evangelio. Quien entra por el Evangelio, entonces está en el camino correcto. Tiene la vida eterna. El libro de Romanos es un libro que trata en profundidad sobre el Evangelio. Y nos enseña que la llave que abre las Escrituras también es el mismo Evangelio. Y la causa de nuestra salvación o el perdón de nuestros pecados es por el Evangelio, es decir, es por medio de Jesucristo. Esta epístola enseña aquella cosa, enseña que la salvación es una dádiva de Dios por medio de Jesucristo. Ahora, es interesante, quien escribió esta epístola o esta carta fue el apóstol Pablo. Pablo, antes de ser creyente, antes de creer en Jesucristo, era enemigo de Jesucristo. Pablo, de acuerdo al informe que tenemos del libro de Hechos, él detestaba a los cristianos, los perseguía. Él a las mujeres los agarraba de los cabellos, ¿no? Y los metía a la cárcel. Pablo presenció, instigó para que Esteban muera. Fue el primer mártir cristiano, y Pablo consintió para que Esteban muriera. Pablo odiaba a Jesús y a los que creían en Jesús. Pero un día Jesús mismo se le acercó y le enseñó su bondad, le enseñó su gracia. A partir de allí, Pablo dejó de su religión, dejó su legalismo y se volvió en un predicador de Jesucristo. Y por donde quiera que iba, Pablo predicaba entre las gentes acerca de Jesucristo. Enseñaba que en Jesucristo hay salvación, vida eterna, justificación. Enseñaba que Jesús es la propiciación por nuestros pecados. Pablo enseñaba a los gentiles que en Cristo se alcanza la vida eterna y las bendiciones de Dios. A partir de allí se convirtió en un paladín, en un gran exponente del tema de la justificación por la fe, de que nos salvamos solo por medio de la fe en Jesucristo, que las obras no cuentan para nuestra salvación. Sí cuentan como amor al prójimo, pero no como punto de referencia para nuestra salvación. Para nuestra salvación es Jesucristo. Todo lo que Él hizo por nosotros es eficiente y suficiente para nuestra salvación. Entonces Pablo, para que las personas no se olvidasen, nosotros no olvidemos cuál es el camino al cielo, escribió una epístola llamada Romanos. Y en Romanos Pablo va a aclarar, va a fundamentar en qué consiste el Evangelio. Porque aunque somos cristianos, existe el peligro que como cristianos nos apartemos del Evangelio y tengamos una idea equivocada de Dios o busquemos otro método de salvación.
Entonces, para que no nos olvidemos de aquello, Pablo escribió una carta llamada la Carta a los Romanos, donde él explica el Evangelio de forma organizada, sistemática. La Biblia tiene 66 libros, pero el libro más organizado, más sistemático con respecto a la salvación o al Evangelio es el libro de Romanos. El libro de Romanos es un libro que ha llevado a muchas personas a la verdadera fe, a encontrarse con Jesucristo. Cuando Martín Lutero batallaba con el legalismo, cuando él era monje agustino en la Iglesia Católica y se sentía un miserable pecador, él creía que debido a lo que él era se tenía que ir al infierno y estaba agobiado, triste, apesumbrado con toda la tonelada de pecado. Lutero allí en su celda comenzó a estudiar a San Pablo, al libro de Romanos, y cuando él leyó el libro de Romanos, entendió que el Evangelio es la forma que Dios tiene para salvarnos, y dice que cuando Lutero entendió el libro de Romanos, él vio que las puertas del cielo se le abrían de par en par, que ahora Dios le sonreía porque en Romanos encontró al verdadero Dios, al Dios que envió a Jesucristo para salvarnos. A partir de allí, Lutero hizo la reforma. A partir de allí, Lutero se volvió también un paladín de la justificación por la fe. Y la mayoría de movimientos de reforma a través de los tiempos con respecto a lo que es el cristianismo, esos movimientos han surgido cuando la gente ha entendido bien el libro de Romanos. ¿Sí? Cuando tú entiendes Romanos, tu vida no puede ser la misma. Cuando tú entiendes Romanos, tu vida revoluciona porque tú vas a entender el corazón de Dios. En Romanos está el corazón de Dios expuesto por la pluma del apóstol Pablo. Así que leer Romanos es una bendición, hermanos. Todo aquel que lee el libro de Romanos entenderá bien quién es Dios y quién es Jesucristo. No va a balbucear, no va a mirar a Dios con temor, y no va a tener duda alguna, porque en Romanos se explica el método que Dios tiene para salvar al pecador. Así que hacemos bien en estudiar esta epístola, la epístola a los Romanos, donde vamos a encontrar el método, el único método. No hay varios métodos, no todos los caminos van al cielo, solo hay un camino, y ese camino es a través del Evangelio. Entonces en Romanos vamos a encontrar el único método que Dios ha señalado para ir al cielo. Y empecemos con el primer versículo. Solamente voy a dar el estudio esta noche del 1:1, ¿no? Romanos 1:1. Fíjese cómo empieza la carta Pablo en Romanos 1:1. Vamos a leer la escritura. Así de pequeñita es la introducción. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Fíjese cómo hace su introducción o su presentación Pablo ante los romanos. Pablo está escribiendo una carta para una iglesia que quedaba en Roma en esa época, en el primer siglo, ¿no? Más o menos en el año 58, había una iglesia allí en la ciudad de Roma, en el Imperio Romano. Pablo está interesado en ayudarles a crecer en la fe a estos hermanos de Roma. Pablo no había fundado esa iglesia, probablemente lo hizo Aquila y Priscila. Entonces Pablo quiere tener comunicación con esta iglesia y por eso les escribe esta carta a estos hermanos que estaban allí congregándose en una ciudad de Roma, ¿no? Recuerden que estaba el Imperio Romano, y Pablo escribe. Y la introducción es bastante interesante porque hay elementos que nos van a ayudar a comprender qué es lo que Pablo pretende al escribir su carta. Usted sabe que toda carta tiene un objetivo, ¿no? Usted escribe una carta y pues lo escribe con un objetivo, tiene un propósito. Hay cartas de amor, hay cartas para hacer algún pedido, pedir alguna colaboración, hay cartas de amistad, ¿no? Hay diferentes modelos de carta. Pablo también está escribiendo una carta y él pone, primero vemos su nombre,
Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Lo primero que vemos es el nombre Pablo. Él no siempre fue llamado Pablo. En el libro de Hechos, desde el 9 hasta el capítulo 14, a Pablo se le conoce como Saulo. Ese es su nombre hebreo, Saulo, ¿no? Era conocido como Saulo de Tarso, Saulo de Tarso. Así Lucas describe el nombre de este apóstol, ¿no? Lo llamaba Saulo. Pero cuando él entendió el evangelio, en el mismo libro de Lucas ya no se le conoce como Saulo, aunque sigue siendo su nombre, pero más es presentado con el nombre de Pablo. Y él mismo en todas sus cartas utilizaría el nombre de Pablo. Si ustedes se dan cuenta, hay un cambio de una consonante nomás. La P, sí, que la P sustituye a la S, Saulo, ¿no? En lugar de la S ahora es Pablo, ¿no? La P sustituye a la S, que era Saulo. Por supuesto que son sus dos nombres, ¿no? Un nombre hebreo y el otro nombre gentil. Algunos dicen que Pablo utilizaría su nombre Pablo, ya que él iba a relacionarse más con los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Personas no judías. Entonces, algunos comentaristas dicen que Pablo utilizaría su nombre gentil, porque de esta forma iba a relacionarse mejor con los gentiles. Bueno, pero hay algo más en el nombre. Yo quiero que entendamos un poco el nombre. Saulo viene del nombre de Saúl, el primer rey de Israel, si se acuerdan. Viene de ese nombre, de Saúl, del Antiguo Testamento. Saúl era un hombre pedante, un rey orgulloso, ¿no? Que intentó muchas veces matar al rey David a través de lanzas, ¿no? Ese era Saúl, un rey pedante, orgulloso, que tenía confianza en sí mismo. Pues Saulo también era así. Antes de conocer a Jesucristo, Saulo era un hombre pedante, era orgulloso y tenía confianza en sí mismo. Él creía que por medio de lo que él hacía, de sus obras, iba a ganarse el favor de Dios. Eso creía Saulo de Tarso. Aparte de ser pedante y de tener confianza en sí mismo, así como su antecesor, el rey Saúl, digamos así, también él tenía odio en su corazón contra los cristianos y él los perseguía y fue causante de muchas muertes. Saulo no tenía un buen espíritu. Él tenía confianza en sí mismo, y toda persona que tiene confianza en sí mismo, escúcheme lo que le voy a decir, toda persona que tiene confianza en sí mismo termina matando a su prójimo. Quizás algunos no asesinándolo, pero llevando odio, llevando rencor, porque eso también bíblicamente es asesinato. Toda persona que finalmente tiene confianza en sí mismo termina eliminando al resto de personas. Eso hacen también las personas que tienen patologías narcisistas, ¿no? El narcisista cree ser la última Coca-Cola del desierto, quiere ser el centro de atención, ¿me entiende? Y los espíritus narcisistas lo que hacen finalmente es bloquear a su víctima para que su víctima lo adore, para que su víctima dependa de él. Eso pasa con el narcisismo. Pues Saulo de Tarso era una especie de narcisista. Saulo quiere decir deseado. Él quería ser el centro de atención. Por eso que hacía todo este tipo de cosas, ¿no? Él tenía mucha confianza en sí mismo. Él no creía en la gracia de Dios, sino en sus propias fuerzas, en su propia inteligencia y en sus propias obras. Él creía que lo que él hacía era suficiente para ir al reino de los cielos. Entonces, el nombre Saulo quiere decir alguien que tiene confianza en sí mismo, alguien que quiere llamar la atención, una persona histriónica, quiere ser el centro de atención. Eso quería ser Saulo quería ser el centro de atención. Es más, era el centro de atención. Cuando uno lee en Filipenses, capítulo 3, él utiliza la palabra yo más. Pablo era el famoso yo. Han escuchado del yo, ¿no? Yo.
Él quería ser el chocho. Yo puedo. Yo soy el mejor. A eso utilizan los motivadores, ¿no? Yo soy el mejor. Nadie hay como yo. Él quería ser el centro de atención. Entonces, por eso él odiaba a los cristianos y perseguía. Él mismo dice que era celoso más que sus otros compatriotas. Pero un día Dios lo encontró, y cuando él lo encontró, él decidió utilizar su segundo nombre, Pablo. Pablo quiere decir pequeño, pequeñito. Y él mismo diría en sus epístolas, de todos los apóstoles, yo soy el pequeño. Como un abortivo me llamó el Señor. Yo soy el último, él decía. Él llegó a entender que la gloria, con respecto a fe, toda la gloria es para Dios. Toda la gloria es para Jesús. Nosotros somos simples instrumentos. Nosotros no pretendemos tener nuestro reino en la tierra. No pretendemos ser el medio de atención. No. Pablo llegó a entender eso, por eso no más utilizaría su nombre Saulo, sino utilizó su nombre Pablo. Se siente más cómodo con ese nombre, pequeño, porque hay uno grande, porque hay alguien que debe ser exaltado y ese es Jesucristo. Yo soy pequeño, yo soy un abortivo. De todos los apóstoles, yo soy el último. Dios me escogió, decía Pablo, por su gracia, desde el vientre de mi madre, por su gracia. Era un llamado que Dios le había hecho solamente por su gracia. Él no merecía ser apóstol, pero Dios llamó a Saulo de Tarso para que fuese su apóstol y predicase de su evangelio entre los gentiles. Entonces, vemos ahí, en primer lugar, utiliza la palabra Pablo, que quiere decir pequeño. Pequeño en esta carta. Es pequeño, porque la carta no trata de Pablo, la carta trata de Jesús. Porque la carta no trata de quién es Pablo, sino quién es Jesús. ¿Sí? Recuerden, Pablo no es una persona que ostenta ahora confianza propia y que quiere ser el centro de atención. No, en en esta carta, el centro de atención es Jesucristo, porque Pablo va a enseñar que Él es nuestro Salvador y que todo aquel que cree en Él, entonces recibe la vida eterna. Entonces, esta carta no es una biografía del apóstol Pablo. Esta carta es una biografía de aquel que merece la honra, la gloria y nuestro corazón, Jesucristo de Nazaret. Esta carta trata del único Salvador, perfecto, y que toda persona que se acerca a Jesús recibirá el perdón de los pecados. En esta carta, Pablo va a hablar de la biografía de Jesús y cómo es que Jesús salva. Otro detalle ahí mismo en el verso 1 es siervo de Jesucristo. Mi versión dice siervo de Jesucristo, pero cuando uno lee en griego, porque recuerden el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné. El griego koiné es el griego del vulgo, es decir, que las personas comunes hablaban el griego koiné. Ese es el griego que fue escrito en la Biblia, no fue en el griego refinado, sino en el griego koiné, que es el griego del vulgo, de la gente. Así está escrito el Nuevo Testamento, en un griego común. La palabra siervo no existe. La palabra que está en el griego es doulos. Doulos quiere decir esclavo. En la Reina Valera le han puesto siervo en lugar de esclavo. Aquí la traducción correcta debe decir Pablo, esclavo de Jesucristo. Él dice que es un esclavo de Jesucristo. Sí, es lo que él dice. Doulos quiere decir esclavo de Jesucristo. Sino que quitaron la palabra esclavo y le pusieron siervo en Estados Unidos debido a que había esclavitud. ¿No se acuerdan? Entre los negros y los blancos habían baños para blancos y para gente de color. Entonces, en ese sentido, algunos traductores quisieron ponerle siervo en lugar de ponerle la palabra correcta, que es doulos, esclavo. Pablo dice que es un esclavo de Jesucristo. Esto es interesante porque aquí desde el jaque
Pablo está enseñando de que alguien lo compró. En la época cuando Pablo escribe Romanos, había un mercado de esclavos. Tú ibas a un mercado, si tenías dinero, ibas a un mercado, así como te vas a un mercado ahora y compras papa, compras verduras, compras arroz. Pues en esa época había también un mercado donde habían esclavos. Y tú podías comprar tu esclavo. Mirabas la pinta, si tenía fuerza, decías, este es bueno para el campo. Y si veías a alguien que tenía las manos refinadas, no, este es bueno para que trabaje en mi casa, ¿no? Entonces, habían distintas clases de esclavos. Entonces, cuando Pablo dice que fue ese esclavo de Jesucristo, Pablo está dándonos un anticipo del evangelio. Está diciendo que un día estaba en el mercado de esclavos él, ¿no? De paso, que nadie daría un centavo por Pablo, porque Pablo era un obstinado, era un hombre iracundo, ¿no? Sí, porque para agarrar a las mujeres de los cabellos y meterle en la cárcel, pues hay que tener sangre fría. Pues yo no sé quién contrataría a Pablo para ser esclavo, más parecía jefe, ¿no? Así es que difícil, si Pablo hubiese sido esclavo, difícil que lo hubieran comprado, porque parecía mandamás, parecía jefe. Pero él dice que alguien lo compró, dice que es esclavo de Jesucristo, que él estaba en el mercado de esclavos, ¿no? Y alguien se acercó y dijo, ¿cuánto vale este? Y alguien dijo, pues el costo de él es altísimo, él cuesta mucho. ¿Pero cuánto vale? No puedes pagar tu precio con oro o con plata. Es insuficiente pagar oro o plata, porque es altísimo. Entonces, ¿qué se debe pagar? Sangre. Es decir, se tiene que derramar sangre. Y eso es lo que hizo Jesucristo por Pablo y por cada uno de nosotros. Estábamos en el mercado de esclavos, deudores, y un día Jesucristo nos vio en ese mercado, esclavos de Satanás, en nuestros delitos y pecados, y Jesucristo un día dijo, voy a comprar a Norma, a Rosa, a Cruzita, los voy a comprar. ¿Qué hay que pagar? No es oro ni plata, por ellos hay que pagar sangre, se tiene que derramar sangre. Entonces Jesucristo fue a la cruz del Calvario, derramó su sangre por nosotros y nos compró. Él nos ha comprado con el precio de su sangre, derramó su sangre para que nosotros seamos libres. Por eso dice Pablo, esclavo de Jesucristo, porque Jesucristo fue el que me ha comprado. Él derramó su sangre para que yo sea su instrumento, para que predicase. Entonces, cuando dice esclavo de Jesucristo, yo creo que si entendiéramos esto, no seríamos indiferentes a la palabra de Dios. Es decir, gracias a Jesús nos convertimos en esclavos de Jesucristo. Le pertenecemos porque Él nos compró, Él pagó un precio altísimo para nuestra salvación, para nuestra redención. El precio que pagó fue su sangre derramada en el Calvario. Él no nos compró para hacernos esclavos, sino para hacernos libres. Dice Jesús, conocéis la verdad y la verdad os hará libres. Él no nos compró para que seamos esclavos, sino para que seamos libres. Eso, el precio que pagó en la cruz fue por todos y para todos, para que seamos libres. Pero nosotros nos volvemos esclavos por amor. Es decir, al saber de que Él pagó un precio gratuito, un precio muy elevado, una suma muy cuantiosa, Él pagó el precio, nosotros nos convertimos en esclavos por amor. Esto diciendo Pablo. Pablo está diciendo, yo soy esclavo de Jesucristo, pero soy esclavo por amor, porque el Señor me compró. ¿Qué más dice? Finalmente, los últimos versos. Llamado a ser apóstol. Otra cosa que menciona es, aparte de ser esclavo, es apóstol. La palabra apóstolos quiere decir enviado. Es decir, que Jesús mismo lo envía para que predicase el evangelio y para que escribiese estas cartas, que son como 13 cartas que él escribió, ¿no? Es enviado. La palabra apóstol es enviado. El mismo Jesús lo envió para que predicase el evangelio. Directamente Jesús lo llamó para que él sea apóstol. De paso, apóstol no hay más, solamente fueron 12 apóstoles.
Y uno de los últimos apóstoles que Dios llamó fue al apóstol Pablo, y lo llamó para que predicase el evangelio. Y nosotros, los que estamos después de Pablo, debemos creer en lo que ellos enseñaron, ya que Jesús fue el maestro de cada uno de estos apóstoles. Y dice, esclavo de Jesucristo y llamado a ser apóstol, finalmente apartado para el evangelio de Dios. Fíjese cómo hace la introducción. Dice que el apostolado de él, o sea, él como apóstol ha sido apartado para un ministerio, ha sido apartado con un propósito. Él ha sido apartado para predicar el evangelio de Dios. Usted sabe que hay varias instituciones, ¿no? Tenemos el Ministerio de Educación, que se dedica, pues, a poder ayudar a los niños, ¿no? A que comprendan mejor las materias, ¿no? Esa es la función del Ministerio de Educación, ¿no? De que llegue la teoría de una manera sencilla, que el niño pueda entender las materias y así crecer en la vida. Pues en cuestión del cristianismo también hay un ministerio, y este se llama el Ministerio del Evangelio, ¿sí? Es decir, todo ministro ha sido llamado por Dios para hablar del Evangelio de Dios, no cualquier otra doctrina. Las demás doctrinas se las han inventado las iglesias. En la única doctrina por el cual ha sido llamado un ministro es para predicar el Evangelio. Pablo dice que él ha sido apartado, no para predicar la ley, no para hablar del sábado. A algunos les gustaría que diga, Pablo apartado para hablar del sábado o del día de reposo. Pablo no fue apartado para hablar del día sábado, del verdadero, cuál es el día de reposo. Pablo no fue apartado para hablar del infierno. Pablo no fue apartado para hablar del rapto. Pablo fue apartado para el evangelio. Él entiende bien su misión. Yo fui apartado, dice Pablo, para el evangelio. Y voy terminando con esto. Esa palabra evangelio en el griego, porque es una palabra griega, ¿no? Quiere decir buenas noticias. Pablo como apóstol ha sido apartado para enseñar las buenas nuevas, las buenas noticias. Ahora, estas noticias no es un invento de Pablo, no es un invento del Imperio Romano, no es que una sociedad, una junta inventó esto de predicar el evangelio, ¿no? El evangelio no es un invento humano, recuerden, no es de un estado, no es de un país, no es de una junta, no es del sínodo papal, no. Pablo dice, es el evangelio de Dios. En griego es teón, teos. El evangelio es de Dios. Entonces, cuando hablamos del evangelio, estamos hablando de el método divino para salvar al pecador. ¿Ya? El evangelio, no, yo no soy dueño del evangelio. Ninguno de nosotros es dueño del evangelio. William Andueza no inventó el evangelio. El Ministerio de la Cruz tampoco inventó el evangelio. No, nosotros no inventamos el evangelio. El evangelio no pertenece a una asociación, no pertenece a un grupo de iglesias. El evangelio es de Dios. Por eso Pablo dice, apartado para el evangelio de Dios. El evangelio tiene como origen Dios. El evangelio nació en la mente de Dios. El evangelio es las buenas nuevas de Dios para nosotros. No son malas noticias. A ver, voy a preguntarte qué serían las malas noticias. Si yo te predicase que fumar es pecado y que toda persona que fuma se irá al infierno, imagínate que tú eres fumador, ¿te es una buena noticia o una mala noticia? Si te diría que fumar es malo y que es pecado y que toda persona que fuma se va a ir al infierno, el fumador sería una mala noticia porque a él le gusta fumar. O lo mismo si yo diría que, de paso que el alcohol es malo, no estoy aprobando aquí, pero si le diría al borracho que si sigues emborrachándote te vas a ir al infierno, ¿no? Y bien abajo, ¿no? Sería para una buena noticia, una mala noticia. Por supuesto, sería una mala noticia porque su naturaleza del borracho es beber alcohol. Él encuentra placer en
en el alcohol, ¿no? Él encuentra placer. Entonces, si uno le quita, le está quitando aquello que él encuentra placer, ¿no? Él se siente bien tomando. Hay cristianos que piensan que eso hay que enseñar a la gente. Hay que enseñar a la gente que deje de fumar, deje de beber alcohol, deje de prostituirse. Aunque esas cosas son pecado, sin embargo, eso no es el evangelio. El evangelio de Dios no tiene que ver con prohibiciones, tiene que ver con una buena noticia. Y una buena noticia es con algo que Dios ha hecho por nosotros. El ejemplo que alguna vez les puse: si alguien le dijese, hermano Sánchez, usted se ha ganado 10.000 millones de dólares. Usted se ha ganado 10.000 millones de dólares. ¿Sería una mala o una buena noticia? Es una buenísima noticia. El hermano que ya tiene su edad saltaría como un joven, como un becerro, ¿no? Su corazón se alegraría, sus pies comenzarían a danzar, porque no va a ser pobre más, porque tiene mucho dinero ahora. Pues de eso trata el Evangelio. El Evangelio es las buenas noticias de que Dios en Jesucristo nos va a llevar al cielo. Las buenas noticias es que tenemos un palacio en el cielo, sus calles son de oro, su mar de cristal. Las buenas noticias son de que tenemos vida eterna gracias a Jesucristo. Entonces, Evangelio no es reglas de prohibiciones. Si bien es cierto, eso es pecado, pero Evangelio no tiene que ver con prohibiciones. Tiene que ver con el regalo que Dios nos concede. Nos concede la salvación, nos concede la vida eterna, nos concede el perdón de pecados. El Evangelio es las buenas nuevas de que Dios nos va a llevar al cielo. Y te vaya a llevar al cielo gracias a Jesucristo. Y todos los que estamos en este grupo, gracias a Jesucristo, estaremos, y ya nuestros nombres están en la patria celestial, de que vamos a vivir en la ciudad de Dios. El Evangelio es que Dios nos ha regalado una casa hermosa en los cielos, que no tenemos que pagar por esa casa. Ni siquiera los impuestos, los arbitrios, las alcabalas, todo fue pagado por Jesucristo. El Evangelio es que Jesucristo pagó el precio de nuestros pecados pasados, presentes y futuros, y que toda persona que cree en Jesucristo tiene la vida eterna. El Evangelio nos da la seguridad de que a través de Jesucristo entramos al reino mismo de Dios, de que ahora somos miembros de su familia. Por eso que Pablo dice, apartado para el Evangelio de Dios. El Evangelio son las buenas noticias de Dios. Que en este estudio Dios nos bendiga, nos dé certeza, seguridad de que estamos salvos por el Evangelio. Hemos sido salvos por medio de Jesucristo. Y que este estudio nos ayude a repensar y a confiar más plenamente en Dios. Que Dios te bendiga. Amén. No sé si alguien tiene alguna pregunta.